En este video voy a exponer sobre algunos capítulos del libro Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, cuyo autor es Carlos Lomas, doctor en filología, catedrático y asesor de formación de profesorado. Esta exposición consta de 4 capítulos. Primero, pensar la lengua. Segundo, enseñar literatura. Tercero, teoría de la educación lingüística. Y cuarto, objetivos de la educación lingüística. Capítulo 1. Pensar la lengua. Según la tradición, la enseñanza de la lengua, sobre todo en la secundaria, se ha concentrado mucho en la estructura de la lengua misma y los autores de obras importantes, enseñando así la literatura, la gramática y pues toda la evolución. Entendiendo la gramática como una ciencia y como el arte de las formas de expresión lingüística, es decir, el arte de escribir y pues hablar correctamente. De esta manera, el conocimiento gramatical entonces adquiere un sentido al momento de pensar que la lengua es crear una conciencia clara sobre lo que podemos hacer con las palabras y pues sin importar obviamente los escenarios donde nos encontremos, permitiendo de esta manera mejorar los usos lingüísticos o las competencias comunicativas. Y pues así como las habilidades lingüísticas que ya conocemos, como escribir, leer, hablar y entender, siguen justificando esa presencia de la gramática en el aula de lengua castellana. Por ello, en la secundaria, los contenidos están enfocados a una reflexión metalingüística de los estudiantes, de manera que ellos tomen conciencia sobre los mecanismos discursivos que se utilizan en cada situación. Es por eso que el lenguaje constituye un tema habitual de conversación en la vida cotidiana, y de ello encontramos diversidad de ejemplos. Cuando una mamá enseña a su hijo pequeño a construir frases y oraciones de manera correcta, también cuando le enseña lo que debe decir y lo que no, el momento propicio para comunicar algo. También cuando alguien dice que el español se habla mejor en X lugar, cuando alguien también opina sobre los registros, los dialectos. Todo ello conlleva a configurar de manera inconsciente la importancia de enseñar no solo la lengua, sino también a conocer y a apreciar la diversidad lingüística de la sociedad misma. Este primer capítulo se divide entonces en 6 partes. La primera parte habla sobre la gramática y la enseñanza en la escuela. Lenz hablaba sobre los usos y los abusos de la enseñanza de la gramática y pues aconsejaba que no era muy bueno, digamos, como exceder los límites de la capacidad de los estudiantes, por lo que podría resultar un aprendizaje de solo fórmulas sin contenido y por tanto pues de poco interés por parte de los estudiantes. A lo que añade Jesús Tuzón, que a veces por el afán de lo normativo y el aprendizaje memorístico de las reglas se olvida lo esencial, y por ello sugiere una enseñanza que apunte al análisis, a las mejoras de los mismos usos lingüísticos, teniendo en cuenta pues que lo correctivo y las definiciones pues también son importantes, pero sin permitir que abarque toda la enseñanza de la lengua. Tradicionalmente, la enseñanza de la lengua ha sido de solamente gramática. Se ha caracterizado por ser pues como la normativa de toda la enseñanza. Y pues este es como el momento de reflexionar y mirar qué tipo de gramática conviene a los estudiantes, de manera que nos permita comprender mejor la estructura de la lengua, determinando así pues la filosofía, y permitiendo también que el docente potencie esas posibilidades expresivas de sus estudiantes, la comprensión del sistema lingüístico que ellos ya poseen. Aunque el aprendizaje memorístico de reglas no garantice como un dominio práctico de las estructuras gramaticales, igual pues la ortografía sí depende de una memoria visual y pues obviamente una abundante lectura que permita corregir esa escritura.
y es de esta manera como la enseñanza de la gramática aún juega un papel muy importante, pero pues es preciso cambiar como ese enfoque. Y ese enfoque es precisamente la lengua, que es como el objeto de conocimiento, y es cuando aparece entonces el estructuralismo, que es a partir de los años 50, cuando estudios de fonología y gramática abordan problemas del español desde lo teórico y lo metodológico. Y con el tiempo pues pasan a los libros de la enseñanza básica, secundaria y profesional, hablando de su sistema y su estructura. Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿qué trae consigo el estructuralismo? El hecho de que las clases del lenguaje dejaron de ser repeticiones de reglas, convirtiéndose en un análisis de frases a través de gráficos. Es de esta manera como este enfoque ha tenido un éxito por el hecho de que permite analizar las oraciones, comprender mejor la estructura de las lenguas, pero excluye el habla de su ámbito de estudio, considerándola asistemática por estar sujeta a una variación. Luego viene entonces el otro enfoque, la gramática generativa, que intentará superar pues todas esas deficiencias o diferencias. Aquí el lenguaje es como considerado como una capacidad innata de la especie humana que continuamente pues está cambiando, se está actualizando. De ahí que la tarea del lingüista consiste en la construcción de un modelo que pueda dar cuenta de la competencia lingüística de cada individuo. Por ello, este tipo de gramática se ocupará solamente del conjunto de reglas que posee ese hablante oyente ideal, lo que permitirá entonces producir y comprender cualquier oración gramaticalmente de manera creativa. Pero así como el estructuralista excluye el habla de su campo de estudio, los generativistas excluyen entonces la actuación. Ahora viene entonces la segunda parte, que es considerar la lengua como un objeto de conocimiento. Se dice que en las últimas décadas se ha podido observar de manera significativa un auge en los enfoques pragmáticos y psicolingüísticos del estudio de la lengua misma, enfatizando en el análisis del hacer lingüístico pues de los mismos hablantes. De ahí que las ciencias del lenguaje se pueden agrupar en varios grupos. Un primer grupo es la pragmática. Recordemos que es la que estudia la actividad lingüística de las personas, como por ejemplo los juegos del lenguaje o los actos de habla. El segundo grupo es la antropología lingüística y cultural, que hace referencia a la etnografía de la comunicación, al análisis de la conversación, que se ocupa precisamente de los usos lingüísticos de una determinada comunidad de habla. Viene de un tercer grupo que son los enfoques textuales sobre el lenguaje, conocido como lingüística del texto, análisis del discurso, semiótico textual, y es lo que permite que el significado se construya en un contexto de interacción comunicativa. Y el último grupo es la psicología cognitiva y la psicolingüística, que se ocupan del análisis de esos procesos que están implicados en la expresión y la comprensión de los mensajes que nosotros emitimos. La tercera parte habla sobre las lingüísticas del siglo XX. Recordemos que la lingüística es una de las ciencias humanas con un mayor desarrollo a lo largo del siglo XX. La lengua y el uso lingüístico han sido siempre como ese objeto de mil miradas, siempre como atentas a observar y analizar lo que las personas dicen con las palabras. Debido a que el lenguaje resulta un poco complejo, en las últimas décadas el estudio de la lengua se aborda desde distintas perspectivas y enfoques, y por eso surgen algunas teorías del lenguaje. Encontramos, por ejemplo, la antropología, que se ha ocupado de la indagación sobre la relación entre lengua y cultura,
también la sociología, cuyo papel son los usos lingüísticos en cada sociedad, y la psicología, encargada pues de los procesos cognitivos que intervienen en la adquisición de ese lenguaje. La cuarta parte es la sociolingüística y la psicolingüística. La sociolingüística es la encargada del lenguaje en las sociedades y la psicolingüística es la que se ocupa del estudio de los procesos lingüísticos y cognitivos implicados en la adquisición del lenguaje y pues obviamente en el influjo de la enseñanza de la lengua. Para la psicolingüística de inspiración conductista, el aprendizaje de una lengua se adquiere con la adquisición de hábitos lingüísticos gracias a la repetición, a la imitación y pues al refuerzo. Recordemos que Chomsky considera el lenguaje como un sistema gobernado por reglas. La quinta parte es la lingüística del texto, que es la que estudia la organización del lenguaje y lo considera como un artefacto orientado a la pragmática, que a través de esos siete características hacen posible la comunicación oral y escrita. Esas 7 características son la cohesión, la coherencia, la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad. Viene la sexta parte y última de este primer capítulo, que es la gramática y la competencia comunicativa. La gramática se define como esa capacidad de quienes hablan una lengua, utilizando oraciones adecuadas de acuerdo al contexto comunicativo. Por eso intenta incluir en los análisis los factores psicológicos, culturales, literarios que determinan esa estructura de la comunicación. El segundo capítulo es la enseñanza de la literatura. Fomentar el hábito de la lectura es un aprecio por esas obras literarias. Realizar análisis científicos y comentar los textos es, en cierta manera, acercar a los estudiantes a la literatura. Por eso es importante conocer 4 etapas de la enseñanza de la literatura. La primera etapa es el aprendizaje del uso oral y escrito. Este ha sido como el objetivo esencial de la enseñanza de la literatura desde finales de la Edad Media hasta el siglo XIX, donde la educación literaria era orientada a la adquisición de habilidades de locución que exigían los diversos oficios en la vida profesional. La segunda etapa es el aprendizaje de la historia de la literatura. Ha sido el objetivo esencial desde los inicios del siglo XIX. El Estado exigía el conocimiento del patrimonio cultural de la colectividad y el romanticismo, pues fueron los que concibieron la literatura como el espejo en el que se reflejaba la vida cotidiana. Viene una tercera etapa que es a partir de la década de los años 60. En ese entonces era notorio el escaso dominio de la lengua escrita en las primeras generaciones. Ante el fracaso de una enseñanza literaria orientada a transmitir obras y autores canónicos, se plantea como la idea de orientar la educación literaria hacia esa adquisición de hábitos lectores y hacia la formación de actitudes positivas ante los textos. La cuarta etapa es el comentario de los textos, que se introduce en las aulas en los años 80, y es así como la literatura no solo concibe solo como un repertorio de textos, sino como una herramienta comunicativa, es decir, que las personas buscan dar sentido a la propia experiencia. El tercer capítulo de la teoría de la educación lingüística. Y llegar a este punto es necesario como preguntarnos nosotros como maestros qué debemos hacer, qué debe saber y saber hacer nuestros estudiantes. Después de escuchar a tantos maestros y lingüistas, la mayoría coinciden en que el objetivo principal de la educación lingüística literaria ha sido y debe ser la mejora de las capacidades expresivas y comprensivas del estudiante. Es decir, que todo su aprendizaje esté orientado
a contribuir a la adquisición y dominio de esas destrezas comunicativas de hablar, escuchar, leer, entender y escribir. Objetivos en la enseñanza primaria. Y dice que los niños y las niñas consiguen el mayor grado posible del dominio de esas destrezas que son esenciales en la lengua. Ellos han de ser capaces de mejorar sus competencias orales, como aprender a usar la lengua escrita de manera correcta, apropiada, coherente. Tener en cuenta que en la comunicación hay que tener unos procesos de comprensión y expresión. Esta consecuencia, dice el Ministerio de Educación y Ciencia de 1991, que él plantea el objetivo esencial, que se trata de contribuir a desarrollar en los niños las siguientes capacidades. Primero, comprender esos discursos orales y escritos, interpretándolos de forma crítica. Segundo, expresarse oralmente y por escrito de manera coherente. Tercero, usar la oralidad para intercambiar ideas, experiencias, sentimientos, adoptando una actitud respetuosa ante los aportes de los demás. Y cuarto, utilizar la lectura como fuente de información y aprendizaje. Y por último, para concluir ya esta exposición, vamos a ver los objetivos en la enseñanza secundaria. Uno de ellos es comprender y expresar correctamente en lengua castellana y oficial de la comunidad autónoma textos y mensajes orales y escritos. Segundo, comprender una lengua extranjera y expresarse de manera apropiada. Tercero, utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de información, adquiriendo nuevos conocimientos. Cuarto, analizar los principales factores que influyen en los hechos sociales.